Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 131 y el título de la reflexión de hoy: ¿cuáles son tus Goliat? Las lecturas las encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, en el Salmo 130 y el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versos del 1 al 19. La palabra de hoy nos representa una de las historias más conocidas y poderosas de la Biblia: David enfrentando a Goliat. Pero más allá que una batalla física, este relato nos habla de las luchas internas y gigantes espirituales que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida. Israel estaba paralizado por el miedo. Durante 40 días, Goliat salía a desafiar al pueblo de Dios. Era un hombre gigantesco, armado, experimentado y aterrador. Nadie quería enfrentarlo, ni Saúl, ni los soldados, ni los hombres más fuertes del ejército se atrevían a dar un paso adelante. Y así ocurre muchas veces con nuestros propios Goliat. Hay situaciones que parecen demasiado grandes para nosotros, problemas que nos intimidan, heridas que nos paralizan, luchas que sentimos imposibles de vencer, que puede ser el miedo, el futuro, la ansiedad, la depresión, las adicciones, las deudas, el rechazo, la inseguridad, el rencor, la falta de perdón, el sentimiento de no ser suficientes. Son varias cosas, que puede ser hasta una enfermedad. Son gigantes porque constantemente nos desafían, nos acusan y buscan robarnos la paz, nuestra fe y el propósito de vida. Lo más impactante es que mientras todo el ejército veía el tamaño del gigante, David veía la grandeza de Dios. Y ahí es donde está la diferencia. David no era soldado, era un joven pastor, no tenía armadura, ni espada, ni experiencia militar, pero sí tenía algo que nadie más tenía: confianza absoluta en Dios. Mientras otros hablaban del poder del Goliat, David recordaba la fidelidad del Señor. El Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará de este filisteo. David entendió algo fundamental: la victoria no depende de mi capacidad, depende de Dios. Y David había recibido el entrenamiento necesario antes de enfrentar cada gigante. David aprendió a depender de Dios en lo secreto, cuidando ovejas en el campo. Muchas veces queremos vencer en grandes batallas sin haber desarrollado primero nuestro carácter, una vida de oración, de dependencia, de confianza en Dios, porque las armas espirituales se forman en lo secreto, en la presencia de Dios. Vemos algo muy importante: es que Saúl quiso ponerle a David su propia armadura, pero David se la quitó porque no estaba acostumbrado a ella y no la necesitaba, porque esa era la armadura de Saúl. David tenía su propia armadura. No necesitamos las armas de otras personas, necesitamos las armas que Dios nos da. Por eso algunos intentan vencer vacíos, llenos de orgullo, de dependencias, pero las victorias no se ganan de esa manera. Se ganan cuando invitamos a Dios, cuando la presencia de Dios está. Porque hablamos en esos días que Jonatán dijo: es que Dios puede vencer con un ejército grande o uno pequeño, porque es Él realmente el que hace todo el trabajo.
David solamente llevó una honda y 5 piedras, algo sencillo, algo que conocía, que sabía, y así derrotó al gigante porque le dio en la cabeza. Él no dependió de su habilidad ni de su fuerza, sino del poder de Dios. Él dijo que Dios iba primero delante de él. Y tal vez tú hoy estés enfrentando problemas muy grandes, Goliat, muy grandes. Llevas mucho tiempo escuchando las voces que te dicen que no puedes, que nunca vas a cambiar, que estás derrotado, que tu situación no tiene solución. Pero la historia de David nos recuerda que un corazón lleno de fe puede derribar gigantes que parecían invencibles. Y esto me recuerda a mi historia. Estoy en este mes cumplir un año de que me hayan hecho la histerectomía. Y fue un gigante muy grande porque el hecho de que me sacaran la matriz, de que yo no tenga hijos, de que pudiera tener un cáncer, de que le tenía miedo a las salas de cirugía por un trauma que me había quedado, que mi papá estuvo en el COVID, en la UCI. Solamente lo hablábamos por una videollamada. Eso fue muy traumático y yo tenía mucho miedo, pero sé que Dios fue delante de mí y Él me ayudó a vencer todo, absolutamente todo, y me dio más de lo que yo esperaba, de lo que yo pude imaginar. Y fue Él. En Él me aferré, hubo muchas lágrimas. Yo me sentí deprimida por muchos días, angustiada, pero Él me sostuvo y gracias a eso estoy hoy aquí hablando, porque es Él el que ha dispuesto todo el camino. Y vamos a leer este capítulo para que sea la palabra la que nos hable. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Socó, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes Damín entre Socó y Azeca. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Ela, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿Para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Vemos, si nosotros no matamos a nuestros Goliat, seremos esclavos de ellos. Pero tenemos a un Dios que nos ayuda a vencer. Así que no le tengas miedo a esos gigantes que hoy tienes en tu vida, porque Dios ya los derribó. Si los derribó antes, los va a derribar ahora. Y si no ha derribado ninguno en tu vida, escucha la historia de Saúl y haz la tuya. Y cree y confía que eso que está escrito ahí es para ti. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Había un hombre de Belén llamado Jesé, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab y Abinab y Sama, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo solía provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde.
y así lo estuvo haciendo durante 40 días. ¿Cuánto tiempo lleva ese gigante atormentándote? ¿Cuánto? Es hoy el momento de darle en la cabeza. ¿Y cómo puedes hacer? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa espada que le va a cortar la cabeza a Goliat. Un día Jesé le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de ese trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón y mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentren bien. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Ela, luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó y dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Jesé. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones y corriendo a las filas se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat de la ciudad de Gat salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: ya vieron al hombre que ha salido, ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho, en cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar en aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. ¿Y qué he hecho ahora?, contestó David, si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, su servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque eres muy joven. En cambio él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico, y se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba, y a ese filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado el ejército del Dios viviente. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso también me librará de las manos de este filisteo. Así como el Señor liberó a David de las manos de ese gigante, así Dios te liberará hoy a ti de las manos de tus gigantes. Confía como David y ve que todo lo que ha pasado hasta hoy en tu vida es parte de ese entrenamiento. Tú hoy tienes las armas disponibles para vencer. Entonces Saúl le dijo: anda, pues, y que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que se vistiera a David con la misma ropa que él usaba y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así porque no estaba acostumbrado a todo aquello.
pero enseguida le dijo a Saúl: no puedo andar con esto encima, porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era un joven de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Mira cómo David le habló con determinación a ese Goliat y le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, cualquier arma que el Goliat pueda tener, pero tú vas contra ese Goliat en el nombre poderoso del Señor Jesús, el Dios de los ejércitos de Israel, y es el Señor el que te entregará ese Goliat en las manos. Córtale hoy la cabeza, ve con esa convicción de que Dios es todopoderoso. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacerle frente. Se metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con la honda contra el filisteo lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo. Con solo una honda y una piedra, David lo hirió de muerte, y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gat y las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va desde Saharaim, Gat y Ecrón, se veían cadáveres de soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda de campaña. Antes Saúl había preguntado a Abner, general de su ejército, cuando vio que David salía al encuentro del filisteo: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Juró a su majestad: no lo sé, respondió Abner, pero encárgate de averiguarlo, dijo el rey. Por lo tanto, cuando David volvía a matar al filisteo, trayendo aún la cabeza en la mano, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, quien le preguntó: dime, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: soy hijo de Jesé, el de Belén, servidor de su majestad. Hay que vencer ese Goliat con la palabra de Dios, darle en la cabeza a todos esos gigantes que han crecido, que están enfrente de nosotros o dentro de nosotros. La palabra es esa piedra poderosa que los va a derribar totalmente de nuestra vida. Y vemos en esta historia de David cómo vencer al Goliat. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestros Goliat. Después enfocarnos en el poder de Dios y no en el tamaño del Goliat. Usar las armas que Dios nos ha dado y todo lo que hemos ido adquirido en nuestra vida a través de todas las dificultades, de todas las experiencias vividas. Y lo más importante, no dejarnos intimidar.
es esperar en Dios, en su gracia y amor, hasta que ese gigante sea derrotado, pero cada día ese gigante será debilitado. Y continuamos con el Salmo 130, un clamor de esperanza, un salmo penitencial que expresa confianza en el perdón y la misericordia de Dios desde la angustia profunda, un salmo que reconoce nuestra inequidad, pero resalta que Dios nos ofrece redención y gracia, no por nuestros méritos, sino por su amor. Se le conoce comúnmente como de profundis, desde lo profundo. Vemos que esa gracia, esa redención, ya la recibimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Confianza en el Señor. Desde el fondo del abismo clamo a ti, Señor, desde lo más bajo que yo pueda estar. Escucha, Señor, mi voz, atiendan tus oídos mi grito suplicante. Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero en ti encontramos perdón para que te honremos. Con toda mi alma espero el Señor y confío en su palabra. Yo espero en el Señor, más que los centinelas a la mañana. Así como los centinelas esperan a la mañana, espera tú, Israel, al Señor, pues en Él hay amor y completa libertad. Él librará a Israel de toda su maldad. Y ya nos libró en Cristo Jesús. No le demos más poder a los Goliat que se quieran levantar en nuestra vida. Démosle poder a Dios en nuestra vida. Permitámosle que Él vaya delante. Leamos la palabra, el manual de instrucciones para poder tener esas armas y derribar todas esas fortalezas mentales que se convierten en Goliat. Y ningún gigante es más grande que la misericordia y la gracia de Dios. Mira que quizás tu Goliat sea hoy un pecado oculto, un cansancio emocional o la culpa que cargas de tu pasado. Y llevas tiempo luchando solo y sintiendo que no puedes más. Clama a Dios, clama desde lo profundo como el salmista, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y Él te va a levantar. Él te va a dar esas fuerzas, te va a conducir por ese camino que te lleva hacia Él y te va a dar la victoria, porque tú hoy luchas desde la victoria, porque Cristo la ganó para nosotros en la cruz. Y en el Evangelio de Lucas vemos otro tipo de oposición. Las autoridades religiosas cuestionan la autoridad de Jesús porque no soportaban su verdad. Habían convertido la fe en una estructura de poder y rechazaban al Hijo de Dios. Jesús cuenta entonces la parábola de los ladrones malvados, mostrando cómo muchos endurecen el corazón y rechazan continuamente la voz de Dios. Aquí aparece otro gigante y a veces imperceptible, el orgullo espiritual. Y ese es un enemigo muy poderoso porque está dentro y endurece nuestro corazón y no queremos ya obedecer a Dios. Los líderes religiosos conocían la Escritura, pero no reconocieron al Mesías delante de ellos porque les cambiaba la forma como ellos estaban viendo la religión y no estaban dispuestos a permitir perder ese poder que ellos creían tener. La autoridad de Jesús, y la autoridad de Jesús se la dio el Padre, y esa autoridad es la que vence el gigante. ¿Cuál es tu Goliat? En el nombre poderoso de Jesús se va. Un día, mientras Jesús estaba en el templo enseñando a la gente y anunciando la buena noticia, llegaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer una pregunta, respóndanme. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir: ¿por qué no le creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres porque la gente nos matará a pedradas, ya que todos están seguros de que Juan era un profeta. Así que respondieron que no sabía quién había enviado a Juan a bautizar. Entonces Jesús les contestó:
pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Vemos que Jesús era muy astuto para poder enredar a los sabios en sus propios razonamientos y hacerles pensar. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta de su error, pero ellos eran duros, por más que lo podían ver, no querían reconocerlo. La parábola de los ladrones malvados. Luego empezó Jesús a hablar a la gente y contó esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos ladrones y emprendió un largo viaje. A su debido tiempo mandó un criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que le correspondía, pero ellos lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño mandó otro criado, pero también a este lo insultaron, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a mandar a otro, pero los labradores también lo hicieron y lo echaron fuera. Volvió a mandar a otro, pero los labradores también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin el dueño del terreno dijo: ¿qué haré? Mandaré a mi hijo querido, tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo para que la propiedad pase a poder nuestro. Así lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Y qué creen ustedes que harán con ellos el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos ladrones y dará el viñedo a otros. Al oír esto dijeron: eso jamás. Pero Jesús lo miró y dijo: entonces, ¿qué significa esto que dicen las Escrituras? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Cualquiera que caiga sobre esa piedra quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley quisieron arrestar a Jesús en aquel mismo momento, porque comprendieron que al decir esta parábola se refería a ellos, pero tenía miedo de la gente. Vemos que los representantes de Dios que habían estado cuidando el viñedo, o sea, la tierra, las ovejas, querían ser los dueños, y ellos veían que Jesús era el Mesías, pero ellos no querían. Así como habían apaleado a los profetas, ahora apaleaban al Hijo del Hombre, a Dios, a Jesús, porque ellos querían seguir teniendo el mismo poder, querían seguir oprimiendo, querían seguir teniendo el mismo estatus, no se querían desacomodar, y por eso sus corazones ardían en envidia y buscaban la manera de matarlo. Así pasa con las personas de la luz. Mucha gente querrá derribarnos, pero Dios es el que nos sostiene. Dios es el que con su gracia y amor nos va a conducir y nos va a guardar, y derribemos todos esos gigantes que nos hacen ver como esos ladrones malvados. Cada vez que negamos a Jesús, negamos su obra, cada vez que le damos poder a los Goliat, negamos la autoridad que Cristo tiene para vencerlos. Así que es momento de creer lo correcto e ir a luchar con nuestros Goliat, con Dios delante, porque Él nos da la victoria. No importa qué tan grande sea, la buena noticia es que Jesús es más grande que cualquier gigante. Él tiene la autoridad sobre el miedo, el pecado, la culpa, la ansiedad, las cadenas espirituales, sobre todo lo que a ti te parece imposible. No enfrentes las batallas con tus fuerzas. Confía en que la victoria es de Dios y Él es todo lo que necesitas. Usa la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa armadura? La vamos a leer en Efesios 6, 10, 18. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad, protegidos por la rectitud,
Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La rectitud es la justicia que Cristo ganó para nosotros. Debemos salir a anunciar cuál es el mensaje de paz, la buena nueva del Evangelio. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. O sea, que cada vez que se mande una flecha, usa la palabra de Dios para derrotarlas. Y confía en que aunque no lo veas, Dios está obrando y lo está derribando. Recuerda que el campo de batalla es tu mente. Lo que tú te digas, así será. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Tú eres salvo por lo que Cristo hizo en la cruz. No creas otras mentiras. Y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Derribas la cabeza del gigante con la palabra de Dios. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Y esa es la armadura de Dios. Recordemos, no es contra sangre ni carne. Es contra oscuridades que nos quieren alejar del amor de Dios. Hoy la palabra nos hizo un llamamiento muy claro. ¿Cuál es el Goliat que no has podido vencer? Vénselo con la autoridad de Dios, con la autoridad de Cristo, porque recuerda que en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa de la que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esa es la autoridad con la que todo Goliat es destruido. Utilicemos las armas que Dios nos dio para vencer. Y recordemos que nosotros ya estamos peleando desde la victoria porque Cristo la ganó y todos los enemigos han sido puestos bajo los estrados de sus pies. Y el último en vencer es la muerte, dice su palabra. Entonces, hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos a nuestro Padre Celestial y le pedimos que nos muestre cuáles son esos gigantes que están intentando robar nuestra paz, que nos permita enfrentarlos, que nos dé esa fe genuina y verdadera de David para poder ir contra ellos con las armas que tú, papá, nos has dado, que aprendamos a ser humildes para depender siempre de tu provisión, que podamos confiar y recordar que tú eres el que va adelante y el que gana la batalla. Y no hay nada imposible para ti, porque tu poder todo lo puede lograr. Y hoy clamamos desde lo profundo a ti y te pedimos perdón, te pedimos restauración y te pedimos que tu gracia nos abrace todos los días de nuestra vida. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.